Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Aquí estamos una vez más en nuestro programa que propone y en esta ocasión nos sentimos complacidos que nos acompañe Washington Abdala. Es el representante de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, abogado y consultor, y nos complace porque realmente se ha tomado muy para sí la situación de Venezuela y queremos darle la bienvenida y agradecerle que esté en nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, un placer. Gracias por tu tiempo también. No, gracias a usted. Me imagino que es una persona muy ocupada, pero ha tenido la gentileza de atendernos. Gusto. Fíjese que me gustaría comenzar preguntándole, ¿por qué se ha inmiscuido tanto en la situación de Venezuela? No porque Mm. nos desagrade, sino porque es admirable que una persona pues se tome tan a pecho, tan en serio lo que está pasando en Venezuela y en este caso pues me refiero a usted. Yo creo que lo hablaba con mi canciller justo en estos días, que tiene el mismo grado de involucramiento, y yo creo que porque somos gente que pasamos por dictaduras. Eh, ¿No? Yo también he hecho un poco de autoanálisis por estos días que nos ha pasado, que nos hemos involucrado tanto, y yo creo que es eso, creo que la tragedia venezolana de alguna forma nos empezó a recordar todo lo que habíamos transitado nosotros. Nosotros pasamos 13 años de oscuridad y fue como sigue siendo. Hoy mismo acabo de hablar con él hace unas horas y hablando de momentos de la dictadura nuestra, de cómo fue que fuimos saliendo, de las distintas vertientes que había, de cómo había inclusive a toda hora y en todo momento momentos de complejidad, desafíos muy grandes. Inclusive me recomendó hace un rato un libro que yo no tenía sobre una serie de episodios de la salida democrática de mi país y yo le comentaba a otros, porque en realidad cuando usted sale de las dictaduras, yo soy profesor de ciencia política, o sea, es fácil hablar de la democracia, la separación de derechos, el equilibrio, la legitimación, todo eso, pero salir de las dictaduras no tiene una hoja de ruta única. O sea, cada proceso es único, individual, indivisible, cada pueblo tiene su propia forma de entender la matriz en la que está y bueno, no lo voy a aburrir, pero creo que fue eso lo que nos ha pasado a Paganini, a mí, al presidente de la República del Uruguay también, porque el presidente es el hijo de un connotado dirigente político que también vivió la dictadura como nosotros. Entonces, Luis Alberto Lacalle Herrera, el papá del presidente Luis Lacalle Pou, también vivió todo esto. Entonces, yo creo que nosotros somos los veteranos, por decirlo de alguna manera, los que tenemos algún año en Uruguay, somos toda gente que pasamos por esto mal. Hay gente que sufrió de verdad, ¿eh? Digo, nosotros sufrimos lo que era la presencia de la dictadura. Hay gente que la pasó mal de verdad. Y esa gente, a ver, sufrió privaciones de libertad, tortura, desaparición forzada, terrorismo de Estado. Entonces yo creo que eso, yo supongo que es eso lo que nos movilizó, calculo. Ya, fíjese que en reiteradas ocasiones menciona la palabra dictadura. Hay algunos que son un poco más conservadores y prefieren hablar que en Venezuela hay un totalitarismo, pero usted no tiene ningún problema en calificar lo que está viviendo Venezuela en que esto es una dictadura. Sí, claro que sí. Mira, en ciencia política hay un autor americano que se llama Juan Linz, que estudia de manera muy nítida el autoritarismo y el totalitarismo y analiza el pasaje del uno al otro, el pasaje del autoritarismo al totalitarismo. Pero cuando usted habla de dictadura, habla de algo mucho más grueso, simple, grotesco. Y en el caso nuestro, esta dictadura es tiránica, porque ya no tiene ni un boceto ni un plan. El plan es mantenerse en el poder y seguirlo haciendo a nivel de fuerza y de violencia, pero no hay un proyecto. O sea, yo no admiro ninguna dictadura, pero es evidente que hay dictaduras que tienen un proyecto, que tienen un boceto, que tienen una idea de país. Este es un grupo de cleptócratas que están instalados en el poder, que en realidad en los hechos lo que han hecho hasta el presente es mantenerse en el ejercicio del mismo. Esa es la realidad más evidente. A esta altura ya lo sabe todo el mundo y me parece que hay que decirlo en blanco y negro. Pero me decía o comentaba que algunas personas no creen pero que los resultados son pocos. Entonces, ¿qué le dice usted?
no solo a los venezolanos, sino ha pasado muchos otros ejemplos, muchos otros casos, pero en lo que se refiere a Venezuela, Venezuela tiene 25 años tratando, lidiando con esto y están cansados, salieron a votar, pero no pasa nada. Creo haberle oído parcialmente la pregunta yo sobre el cansancio y el agotamiento emocional que existe en Venezuela. Creo que iba por ahí. Eh, la respuesta que le voy a dar es la siguiente. Mire, no es un tema de esperanza, es un tema de realismo. Cuando usted tiene un pueblo como el venezolano que pasó por el 28 de julio y que tomó esos riesgos y que recorrió el camino de sortear esa peripecia y ganarse su propio destino, usted quedó obligado consigo mismo. Los venezolanos están ahora buenamente desafiados a sí mismos. Y eso es una muy buena señal, porque ya antes era una expectativa, una circunstancia, pasará, no pasará, tendremos chance. Le voy a confesar, no pocos pensábamos que no había una posibilidad clara de que esto se produjera, porque es tan dura la dictadura, tan cruenta, tan violenta, que uno pensaba que hasta la intimidación en el acto electoral iba a funcionar. Y el ejemplo que dio Venezuela ante el mundo, los ciudadanos venezolanos de adentro de Venezuela y los de afuera, haciendo el esfuerzo por votar, participar y coronando ese resultado, esto es como cuando usted tiene una pareja y deciden tener un niño o compartir un niño o adoptar un niño. Esa decisión lo compromete. Y acá el niño que nació es el que está pergeñándose para que la democracia en pocos meses irrumpa. O sea que ahora ya no hay manera de ir para atrás. Está comprometido el destino de Venezuela con la democracia y con la recuperación de la democracia. Y me parece que por eso ya no hay que plantear el desánimo. Y hay que tener siempre la cabeza pensando que lo que está sucediendo es lo que debe suceder y si no se lo mejora. A ver, hay gente, amigos venezolanos que me han dicho, bueno, pero lo del mundo quizás esto que haya tenido que irse forzado a España es un elemento que nos puede tirar para abajo. Y yo les contesto, es al revés. Todo siempre es a favor. Ahora vas a tener un presidente electo que está en un país democrático, que va a poder pregonar, predicar y que va a poder hablar. El mundo en Europa y en el mundo, María Corina en el terreno, me parece que si uno lo mira de manera objetiva, el mejor camino es ver esto, es ver lo que realmente está sucediendo y no amargarse porque, bueno, quizás pasa una cosa. No decidimos todos los movimientos y estamos enfrentando una dictadura que también hace movimientos complicados. Bueno, se trata de ser más inteligentes que ellos. Acá gana el más inteligente. Este es un partido en donde las fuerzas de la democracia, las fuerzas de la dignidad, las fuerzas correctas, las fuerzas del bien, en el buen sentido, bueno, están pujando contra otra gente que juega con otros artilugios. Y nosotros, además, los demócratas, tenemos armas que son el intelecto, la habilidad, la expresión, la voluntad de la gente, pero no usamos la violencia. No se nos pasaría por la cabeza meter en el helicoide a Maduro. No se nos pasaría por la cabeza. Y me parece que ese tipo de cosas son cosas que nosotros podemos decirnos a nosotros mismos con mucho orgullo. O sea, y por eso el camino, eso entonces es un camino. Yo no estoy acá para levantarle el ánimo a nadie, ni usted tampoco. Estamos para ser realistas y el realismo es que cada minuto que se avanza y se reconquista terreno con expansión, cuidando a la gente, porque lo que dice María Corina es muy importante. Acá se trata de cuidar a la gente en Venezuela, de cuidarnos todos juntos, de cuidar a la comunidad internacional que levante su voz y cuidar a la gente en Venezuela que haga valer su voz. Son cosas distintas pero parecidas. Fíjese, en medio de la conexión, que a veces no nos escuchamos bien, pero mi pregunta concreta para aprovechar si me puede escuchar. Sí, Le perfecto. decía que mucha gente ha perdido la esperanza Sí. en la acción internacional, que la Ahora gente sí. siente que lo internacional es pura habladera, pero no se llega a nada. Y de eso Venezuela tiene un largo camino de haberse sentado varias veces en mesas de negociación y demás, pero a la larga el venezolano siente que no pasa nada, que sigue en
lo mismo. Es diferente en esta ocasión la presencia internacional. No, no, le voy a contestar lo que me sale del alma. Debe ser diferente. Tiene que ser diferente. Y si no es diferente, estamos haciendo las cosas mal en la comunidad internacional. Soy claro. O sea, si la comunidad internacional es, como dice usted, una sumatoria de habladurías que no terminan repercutiendo de manera fáctica sobre la realidad venezolana, es que entonces es un espacio de charla, como una tertulia a la tarde, o como esta conversación que mantenemos usted y yo, que puede ser muy interesante, pero que se trata de que tenga incidencia, de que lo que decimos tenga incidencia. Los organismos internacionales tienen esa condición. A ver, vamos a decirlo de manera grosera, la humanidad los paga. Los países pagan los organismos internacionales con impuestos para que los que están allí verbalicen narrativas y ejerzan acciones que tengan resultados. Si solo es un territorio de tertulia, se parece más a un ágora universitaria que a un organismo internacional. O sea, ¿qué es lo que le pedimos a los organismos internacionales? ¿Qué le pedimos al Consejo de Seguridad cuando hay un conflicto internacional? Que lo aplaque, que lo evite. ¿Qué le pedimos al Consejo Permanente de la OEA cuando hay terrorismo de Estado en Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo denuncia? Que lo frene, que trate de detenerlo, que trate de hacer la denuncia global, que lo expanda hacia la Unión Europea, que lo expanda hacia el mundo. Parece que sí. Yo entiendo bien, y no soy tonto, y leo las redes sociales con dedicación, y entiendo bien que la gente esté enojada con los organismos internacionales. Yo estoy enojado con los organismos internacionales, que no terminan por dar el tono exacto de lo que hay que decir en Venezuela. No sé si se lo he dicho a usted, pero a ver, en Venezuela, ¿acaso las millones de personas que están afuera del país, esos 7, 8 millones, se fueron por voluntad propia? ¿Son una migración o es un desplazamiento forzado? Esa gente se fue porque no encontró destino, porque en realidad la violencia de la dictadura era descomunal. Yo estoy plagado de amigos venezolanos, conozco vida y obra de todos ellos. Algunos son doctorados, especialistas, trabajan en un Uber, hacen de todo lo que tienen que hacer en la vida para sacar la vida adelante. Nada es desmerecedor, toda tarea es buena. Lo que quiero decir es que toda esa gente no se fue de Venezuela con despedidas en el aeropuerto y festividad como que iban a una isla del Caribe. Fueron a buscar un destino porque les destrozaron la vida dentro de Venezuela. Eso no se entiende. Eso a la comunidad internacional no lo entiende. La comunidad internacional solo ve algunos conflictos internacionales, de los que yo también estoy muy involucrado en el tema de lo que pasó con la invasión a Ucrania, nos dolió muchísimo. Pero claro, lo respeto y hemos sido firmes en ese tema, pero este es mi continente. Venezuela son nuestros hermanos, hablan nuestro mismo idioma, son hijos de esta misma tierra, tienen la misma histórica colonización, padecimos las mismas cosas en este continente. Si uno no puede pelear por un hermano, no sé por quién va a pelear. Entonces, porque además esto, también se lo digo en clave de reciprocidad, cuando fue la dictadura en mi país, la Venezuela democrática de aquella época nos daba una mano a nosotros. Así que me parece que esto es también reciprocidad. Por eso creo que la comunidad internacional tiene que ser insistente, militante, activa, inquisitiva, fuerte, corajuda, no tenerle miedo a las palabras y tratar de arremeter en términos de dialéctico, de narrativa, todo lo que se pueda contra la dictadura y en los ámbitos donde pueda, la sumatoria de países en la Corte Penal Internacional, como hace el presidente de la calle Pou, es muy importante que la Corte Penal Internacional sienta que este no es un expediente más, que este es un expediente grave, terminante, que para buena parte del continente nos va la vida. Porque le digo algo, que usted lo debe saber tanto como yo. Si acá pasa una desgracia más profunda y esto se sigue encerrando, infiernalizando, no existe la palabra, inventémosla, infiernalizando en Venezuela, esto no termina ahí, esto sigue. Y el desplazamiento forzado de esta gente, que eso es lo que no entiendo, cómo hay países que no lo entienden, o no va a haber un colapso migratorio en Venezuela si esta gente sigue allí. Esa es la realidad también. Entonces, me decía mi abuelo una expresión, perdone que se la traigo, pero es linda. Decía, hay que ser bueno porque es lo que correcto, pero además es porque es lo que conviene.
hay que ser buena gente porque es lo que, que conviene por valores, pero además es lo que conviene porque si uno no es bueno, las cosas malas van a pasar. Entonces, acá hay que ser bueno y correcto con Venezuela porque es la única manera también de lograr que Venezuela recupere su espacio, digamos, un proceso donde la migración se invierta y vuelvan. ¿Cuántos millones de venezolanos debe haber por el mundo que están prendiendo velas para poder volver a su tierra? Pero no van a volver así, en un territorio donde tienen miedo. Yo hablo con venezolanos, a veces me borran las conversaciones del temor que tienen de lo que está pasando en el país. ¿Se da cuenta de lo que le estoy contando? O sea, qué grado de locura en el que estamos. Y esa es la locura que se vive cotidianamente en Venezuela. Esa es la realidad. Fíjese que quisiera aprovechar esta conversación con usted, porque en una ocasión de las tantas que ha habido para salir del problema venezolano, se planteó la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR, en una oportunidad. Eh, ¿Eso realmente es viable? ¿Eso es una opción real? Eh, en ese momento, al parecer, no lo fue, pero ahora sí lo es, o eso es pura fantasía. Yo no veo posibilidades del Tratado Interamericano de Acción Recíproca, de colaboración, yo no lo veo. No va por ahí, me parece. Porque también la experiencia de los ejercicios violentos desde afuera tienen una serie de objeciones y además yo no creo mucho en eso, pero es mi mirada y ahí habría que mirar con opinión más de carácter jurídico. Mi mirada es que por ahí no va la cosa. Me parece que se es mucho más efectivo, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional. ¿Sabe por qué? Porque los dictadores en realidad, ¿dónde les duele más? Y les duele en dos lados les duele. En el lado reputacional, cuando el mundo les empieza a poner mirada crítica y cuando ya nadie les abre una puerta o nadie les atiende una llamada, ese es un problema. Pero donde más les duele es en la investigación en dos subespecies. Cuando los empiezan a acusar de crímenes de lesa humanidad, porque ahí usted se compró un lío infernal, y además cuando le investigan todo el sistema de corrupción que existió, los movimientos financieros, porque allí hay una cleptocracia que eventualmente puede haber estado actuando y que se benefició y que seguramente tiene recursos que han salido seguramente de buena parte del pueblo venezolano y que están en algún banco, en algún sistema financiero. Todo eso cuando se transparenta es lío para todo el mundo, es lío para los bancos esos que tienen ese dinero allí, mal habido, porque supuestamente él conozca a su cliente con algunos de estos personajes no ha funcionado. El lío para estos, que obviamente van a perder esos recursos, y además hay una playa de individuos allí que uno se hace la interpretación situacional, digamos, de que seguramente esos recursos no son pocos, ¿eh? Digo, porque mire que lo que ha perdido Venezuela, lo que han perdido empresas de Venezuela a lo largo de los últimos 5 o 10 años, son cifras no millonarias, billonarias. Estamos hablando de cifras que no están al alcance de la racionalidad normal. No le hablo de 10, de 50, ni de 100, ni de 1000, varios miles de millones de dólares. O sea, ¿cómo no va a haber un pueblo que está pasando los padecimientos que está pasando si todo esto se ha salido por algún lado? Entonces, cuando usted investiga esto, usted ahí mete el dedo en la llaga. Usted ahí se pone en una zona en donde los dictadores y sus coautores y cómplices sienten que se viene la noche. Ese es el tema. Por eso insistimos en el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional, nos parece imprescindible eso. Básicamente por el eje de los derechos humanos, pero por esto otro también. Porque esto otro los afecta a los dictadores, les afecta en el bolsillo, que parece ser un lugar que les importa, porque lo otro, el respeto al derecho a la vida de los demás, no les importa nada. Fíjese, usted planteaba la posibilidad de la Corte Penal Internacional. Conversando con algunos constitucionalistas, juristas acá en Venezuela, señalaban, palabras más, palabras menos, que el trabajo de la justicia internacional es muy lento. Sí. Por ejemplo, el caso de Venezuela tiene 7 años, pasó 7 años en el proceso en la primera fase, va en una segunda fase. Además, hay quienes ya han puesto al descubierto
que la abogada ante la Corte Penal Internacional que representa a Nicolás Maduro y a otras personas que han sido señaladas allí en la Corte es cuñada del fiscal Karim Khan. Entonces son como muchos elementos que también le hacen dudar a la gente que por un lado la justicia es lenta, la justicia internacional, que puede durar décadas, y por otra parte este otro elemento que surgió recientemente. Quizás tenga usted toda la razón, porque la pregunta es una pregunta direccionada, como decimos los abogados. Si usted estuviera en una fiscalía, es una pregunta direccionada y está buenamente direccionada. A ver, que el caso de la parienta es un caso que existe, pero yo prefiero no exasperarme por eso, porque si nos exasperamos por eso, lo único que falta es que sea tachable buena parte de los procedimientos y yo quiero creer que lo que se ha ganado hasta ahora ha avanzado. Segundo, recuerde que la dictadura estuvo de alguna manera tratando de llevarlo suave al fiscal, hasta que en algún momento el fiscal empezó a acelerar y empezó a marcar la cancha y la empezó a marcar críticamente, eso ya fue en el año 23. Ahí hay señales de que esa investigación empezó a avanzar. Tercer elemento, se empiezan a sumar países en la denuncia con nuevos aportes de prueba. Yo soy abogado. Si usted tiene una causa abierta y yo vengo insistiendo con prueba, pero traigo más prueba y aporto más prueba, llega un momento que usted me satura con la prueba. O sea, si usted pretende de alguna manera imputarme lo que se dice el reproche penal, consolidar un reproche penal, aportar prueba en materia de violaciones de derechos humanos, de ilícitos, de irregularidades, es un elemento dinamizador de la causa. ¿Me explico? Entonces yo creo que esto está pasando ahora. Y ya no importa siquiera, si usted quiere, la voluntad o no del fiscal. Vuelvo a mi territorio porque yo soy abogado, vengo de allí. Usted, en una circunstancia como la que está atravesando la Corte Penal Internacional, el caso tiene entidad propia, tiene vida propia. Entonces llega un momento que usted no puede negar la evidencia empírica. Cuando a usted le muestran las detenciones arbitrarias, las privaciones de libertad de niños y de menores de edad, las privaciones de libertad de mujeres, 700 personas que no se tiene ni idea dónde están de los 2000 que están privados de libertad, que no se sabe, llega un punto en donde por más que usted quiera ir suave, no puede, porque la presión fáctica es completamente violenta. Me explico, es rigurosa. Yo soy un optimista, quiero creer que esto está pasando y quiero creer que la Fiscalía no está desatenta. A ver, Venezuela se ha transformado en un capítulo de la agenda internacional. Prendemos, yo leo diarios internacionales como usted, miramos información de todos lados. Ya esto ya se desbordó. Y esto es lo que no quiere la dictadura. ¿Me explico? La dictadura lo que quiere es de alguna forma ir enfriando, asustando, intimidando y generando un clima de normalización distractiva, recreacional. Hemos llegado al absurdo de que llega Papá Noel poco menos que dentro de unas pocas semanas. Ya no es serio, si no fuera porque lo plantean de verdad, o sea, que las navidades lleguen en usted mira, no, pero otros años lo han hecho, bueno, pero ahora lo adelantan. Llega un punto, usted es muy joven, no sabe capaz quién era un director que se llamaba Fellini, Federico Fellini, un director italiano del neorrealismo, que se ocupaba de escenas del absurdo. Entonces tenía escenas cinematográficas de una película llamada Amarcord, una gran película, en donde estaban transitando una pareja y por detrás de la pareja pasaba un elefante, que no tenía ninguna lógica. Todo se rompía porque la lógica del surrealismo era justamente esa, no tiene lógica. Es lo que estamos viviendo en Venezuela. Es una lógica de surrealismo permanente. Cuando usted cree que más o menos se encausa algo en la cabeza de la dictadura, salen con esto, o una actividad recreacional, o una jornada de lo otro. Permanentemente tienen la, comillas, habilidad de ir montando una narrativa contra narrativa. Estaba sintiendo ahora a Diosdado Cabello imputándole a María Corina la responsabilidad del asilo de Edmundo González Urrutia. O sea, llegamos a un nivel de paranoia, de esquizofrenia, que no es normal. No estoy ofendiendo a nadie, simplemente lo que estoy diciendo es que lo que se ve no es normal, está completamente desbordado. Ya,
y una circunstancia de este tipo, por eso es tan alienante y tan impactante, y por eso es que ha cobrado esta visibilidad, donde yo ya creo que con franqueza la comunidad internacional tiene que seguir muy comprometida, muy de cerca el tema, porque tiene capacidad de incidir. Bueno, Perdón, ya nos quedan pocos minutos, écheme. pero me gustaría antes de irme consultarle qué más pueden esperar los venezolanos de la Organización de Estados Americanos, donde usted ha hecho intervenciones muy claras y precisas sobre la situación del país. ¿Qué más se puede esperar de la Organización de Estados Americanos? Mire, usted tiene allí el Consejo Permanente de la OEA, que es el órgano donde están todos los embajadores y los países representados. Ahí hay que seguir verbalizando la narrativa y hay que seguir explicando lo que está sucediendo, como un espacio de reproducción de justamente lo que pasa verdaderamente en Venezuela. Ese es un tema. Segundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sus relatores especializados en materia de derechos humanos, tienen que seguir recibiendo información. Todos aquellos venezolanos que puedan suministrar información es muy bienvenida porque esa comisión tiene una capacidad de denuncia y un coraje monumental. Tercero, la Secretaría General de la OEA también trabaja en este tema y está orbitando permanentemente estos asuntos. Cuarto, la conexión con especialistas en materia de la Corte Penal Internacional. La OEA tiene especialistas en este territorio y es muy bueno que si hay información, también eso se haga un puente hacia la Corte Penal Internacional porque esos especialistas pueden colaborar. Quinto, la OEA tiene un vínculo bueno con Naciones Unidas. En pocas semanas estamos con la Asamblea de Naciones Unidas. Buena parte de los países que estamos en la OEA, todos vamos a ir a la Asamblea de Naciones Unidas. Ahí hay que conectar entre ellos. Sexto, la relación entre los cancilleres en este tema tiene que tratar de ser lo más armónica y jugar en equipo, como decimos los que nos gusta el fútbol, lo más armónica posible. Y hay cancilleres que han estado de alguna forma u otra tratando de llevar un partido, bueno, tratar de estar todos juntos de la manera más clara posible. ¿Qué quiere que le diga? Esos son los instrumentos con los que yo me puedo mover. No tengo armas, no tengo nada más que esto y no las usaría jamás. Estos son los instrumentos que nosotros podemos mover. Sé que no alcanzan, por supuesto, sé que el proceso es interno de Venezuela, lo tengo claro, pero entre la comunicación de ustedes, los medios de comunicación, la comunicación de los organismos, las decisiones de la Corte, el hecho de que buena parte de la colectividad planetaria se involucre en el tema de Venezuela y entienda lo que está sucediendo, y bueno, yo creo que entre todos poniendo un granito de arena se va generando un clima y vamos a ir sacando a la dictadura de forma racional y en enero tendríamos que tener todo correctamente para verlo investido a Edmundo González Urrutia, que esa es la orden del pueblo venezolano, simplemente respetar la orden del pueblo venezolano. Es por allí. Yo le cuento lo que siento, lo que percibo y lo que vamos a hacer. Otras cosas no tengo. No, y le agradezco mucho su paciencia, su tiempo y toda la dedicación que ha tenido para Venezuela. Soy venezolano y sin duda tengo que ser agradecido en nombre de de todo nuestro pueblo de Venezuela. Bueno, dale, te agradezco mucho por tu tiempo y estamos a la orden para lo que se necesite. Bien, nosotros les agradecemos a ustedes, amigas, amigos, por la sintonía de nuestro programa. Por supuesto, les recuerdo, como siempre, que vamos a seguir entrevistando a distintas personalidades para tener cada día mayor información en torno a lo que ocurre en nuestra Venezuela. Gracias por habernos acompañado.